Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de matemáticas. Le habla el profesor Alexander Irizarry. En el video de hoy vamos a hablar acerca de resolución de ecuaciones en C, es decir, en el conjunto de los números complejos, y especialmente vamos a dedicar el video a resolución de ecuaciones lineales. Para comenzar, recuerden que una ecuación lineal en nuestro curso de álgebra elemental era una igualdad en la que se involucraban una o más variables. Y las ecuaciones lineales eran aquellas ecuaciones donde la variable dentro de la ecuación o de la igualdad era de grado 1, de primer grado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que teníamos ecuaciones de la forma ax igual a b. Esta es una ecuación lineal o de primer grado, donde tanto a como b eran números reales, ¿verdad? Y que la variable, en este caso, la variable x, es de grado 1, como ustedes lo ven. Esta es una ecuación lineal o de primer grado. Pero recuerden que en álgebra elemental nosotros siempre trabajamos en R, es decir, tanto las constantes que teníamos o los términos independientes dentro de la ecuación eran números reales. Ahora, cuando hablamos de ecuaciones lineales en C, estamos diciendo que tendremos una ecuación donde vamos a tener una variable de primer grado, pero las constantes o los términos independientes ya no estarán en R, sino que estarán en C. Es decir, una ecuación lineal de números complejos es donde los términos independientes o las constantes están en el conjunto de los números complejos. Normalmente cuando se trabajan ecuaciones lineales en C, no utilizaremos la letra X, sino que utilizamos la letra Z. Normalmente la letra Z es muy utilizada cuando hablamos de números complejos. Entonces, básicamente, eso es una ecuación lineal en el conjunto de los números complejos. Es decir, es una igualdad donde vamos a tener variables de primer grado, en este caso Z, donde Z también es un número complejo. Es decir, cuando hablamos de número complejo, tengo que aclarar, recuerden que también los reales están dentro de los números complejos. Es decir, R es un subconjunto de los complejos, porque los complejos es una extensión de los números reales. Es decir, que cuando hablamos de números complejos, A y B pueden ser tanto números reales como números complejos. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este video es resolver algunas ecuaciones de números complejos para que veamos los pasos de cómo realizar estos ejercicios. Vamos a comenzar con un primer ejercicio de resolución de ecuaciones lineales. Fíjese que tenemos aquí una ecuación donde tenemos números complejos. Fíjese, tenemos y, que es un número complejo, 2 más 9i, que también es un número complejo, 2, que es un número real, que también, como habíamos dicho, los reales pertenecen a los complejos, y tenemos la variable z, que en este caso es la variable que estamos utilizando en esta ecuación, y z es una variable de grado 1. Por lo tanto, tenemos una ecuación lineal de números complejos. Entonces, vamos a comenzar a resolver esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar la parte derecha, porque tenemos una multiplicación. Fíjense, tenemos i por 2 más 9i. Entonces, vamos a realizar la multiplicación del lado derecho. Entonces, tenemos 2z igual. Ahora vamos a multiplicar i por 2 más 9i. ¿Cómo se hace la multiplicación? I por 2 y luego i por 9i. ¿De acuerdo? Entonces, i por 2 es igual a 2i más, ahora multiplicamos i por 9i, es 9i cuadrado. 9i cuadrado. Recuerden que i cuadrado es igual a menos 1, entonces tendríamos más 9 por menos 1 y nos va a dar menos 9. ¿Correcto? Entonces vamos a reorganizar el número complejo. Recuerden que la parte real debe ir delante, la parte imaginaria debe ir detrás. Por lo tanto vamos a tener menos 9 más 2i. De esta manera. Entonces fíjense que tenemos aquí ya la ecuación simplificada. 2z igual a menos 9 más 2i. Bien, entonces lo que sigue ahora es hacer un cambio. Z, aquí fíjense que la variable z la vamos a cambiar. Como z es un número complejo, los números complejos son de la forma a más ib. ¿De acuerdo?
Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir z y vamos a colocar a más ib. Entonces, como de este lado tenemos 2 por z, vamos a tener 2 y en vez de z voy a escribir a más ib igual a lo que tenemos a la derecha, que es menos 9 más 2i. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a simplificar este lado. Vamos a multiplicar 2 por a más ib. Multiplicamos 2 por a, que es igual a 2a, más, multiplicamos 2 por ib, que es igual a 2ib, igual a menos 9 más 2i. ¿Correcto? Entonces, ya ha llegado hasta acá. Entonces vamos a utilizar una regla de números complejos donde podemos decir que dos números complejos son iguales si se da lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo dos números complejos, tengo un número complejo que es z sub 1. Ese número complejo z sub 1 es a sub 1 más ib sub 1. Y tengo un número complejo z sub 2 que es igual a sub 2 más ib sub 2. ¿Verdad? Tengo dos números complejos. Se dice que esos dos números complejos son iguales, es decir, si yo quiero decir que z sub 1 es igual a z sub 2, es decir, si a sub 1 más ib sub 1 es igual a sub 2 más ib sub 2, si esa igualdad es verdadera, es entonces que a sub 1 es igual a sub 2 y b sub 1 es igual a b sub 2. Es decir, dos números complejos serán iguales si sus partes reales son iguales y si sus partes imaginarias son iguales. Bien, eso es lo que quiere establecer esa igualdad de números complejos. Entonces, fíjense que aquí de este lado tenemos un número complejo y nos dice que es igual a este número complejo. Recuerde que 2a es la parte real de este número complejo y 2b es la parte imaginaria de este número complejo. La parte real de este número complejo es menos 9 y la parte imaginaria es 2 en este caso. Entonces, si me dice que esos dos números complejos son iguales, entonces las dos partes reales son iguales y sus dos partes imaginarias son iguales. Entonces, si estos dos números complejos son iguales, como establece esta regla, sus partes reales son iguales, es decir, 2a es igual a menos 9 y por otro lado sus partes imaginarias son iguales, es decir, la parte imaginaria aquí es 2b y es igual a la parte imaginaria de este número complejo que es 2. Recuerde que la parte imaginaria no incluye la i, sino el número real que acompaña a la letra i. Entonces, esas dos igualdades las vamos a resolver por separado. Aquí vamos a despejar a. Entonces mandamos este 2 dividiendo para acá. Entonces tendríamos a igual a menos 9 sobre 2, ¿verdad? Y de este lado tenemos 2b, 2 lo mandamos dividiendo, entonces tendríamos b igual a 2 sobre 2 igual a 1. De tal manera que b es igual a 1. Entonces aquí acabamos de encontrar el valor de a y el valor de b. Recuerden que a y b son los números reales de z. Recuerden que estamos buscando el valor de z. Entonces, ¿cuál es el valor o el número complejo z que hace verdadera esta ecuación? Esa ecuación o ese número complejo debe tener como número real menos 9 sobre 2 y la parte imaginaria debe de ser 1i, que es lo mismo que decir i. De tal manera que la solución a esta ecuación es que z sea igual a menos 9 medio más i, para que satisfaga esa ecuación. Lo que tenemos que hacer ahora es comprobar si verdaderamente este número complejo z menos 9 medio más i cumple o satisface esta ecuación. Vamos a borrar de este lado para hacer la comprobación aquí.
Bien, entonces la ecuación nos dice que 2z, pero recuerden que z, ¿quién es z? Menos 9 sobre 2, es decir, en vez de escribir 2z voy a poner 2 por menos 9 sobre 2 más i, eso es z aquí, es igual a i por 2 más 9i. En vez de escribir esto, voy a escribir ya el producto. Es decir, porque si lo hago desde acá arriba, voy a tener que multiplicar y voy a llegar aquí de nuevamente. Entonces, mejor escribo menos 9 más 2i. Entonces, cuando yo haga esta multiplicación, tiene que darme ese resultado. De tal manera que me va a quedar una identidad de números complejos. Entonces, multiplico 2 por menos 9 sobre 2. Aquí recuerden que 2 es positivo, más por menos es menos. Voy a tener aquí signo negativo. 2 por 9 es igual a 18. Y 18 entre 2 es igual a 9. Entonces voy a tener aquí 9 como parte real. Ahora multiplico 2 por i. Como tenemos aquí más por más es igual a más. Entonces 2 por i es igual a 2i. Y fíjense que me dio lo mismo que tenemos de este lado. Y tenemos entonces ya una identidad de números complejos. Fíjense que la comprobación me dio verdadera. Eso significa que esta ecuación z debe de ser menos 9 sobre 2 más i para satisfacerla. Bien, en el próximo video vamos a realizar otro ejercicio de resolución de una ecuación lineal de números complejos. Así que te invito a que le des un clic a esta miniatura para ir al siguiente video.